Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Raúl Sánchez, soy licenciado en producción de bioimágenes y soy el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. El tema del cual voy a hablar hoy es gadolinio y ecología. Como bien sabemos, año tras año el medio ambiente cada vez tiene más preponderancia en las discusiones a nivel mundial sobre cómo el hombre debe cuidarlo y tratar de cada vez contaminarlo menos o buscar las formas de reducir la contaminación del planeta para tener un medio ambiente acorde a la vida que necesitamos a través de los años. El gadolinio, del cual voy a tratar, sabemos que es un metal pesado del grupo de las tierras raras o lantánidos con un número atómico de 64. Su nombre proviene en honor al químico finlandés Johan Gadolin, quien lo descubrió y le dio el nombre de gadolinita. Posteriormente, ya en 1980, Marignac puede descubrir a partir de la gadolinita el óxido de gadolinio, el cual ya llamó gadolinia, y posteriormente en 1886 Lecoq fue quien descubre o le da la forma independiente al gadolinio, que es el que conocemos actualmente. Como bien dijimos, el gadolinio pertenece al grupo de tierras raras, y acá tenemos un gráfico donde se estimó ya para el año 2000 que había una reserva mundial de 100 millones de toneladas de tierras raras, en el cual China posee la mayor proporción de estas reservas mundiales. También podemos ver en el gráfico que desde 1900, en su descubrimiento hasta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente era casi nulo la utilización de tierras raras en la vida cotidiana. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las tierras raras comenzaron a tener un auge en forma permanente y verticalizada con respecto a su uso en las distintas industrias, como la industria automotriz, la industria tecnológica, la industria alimenticia, e inclusive llegó en la década del 80 a utilizarse como medio de contraste en los estudios de resonancia magnética. Las tierras raras datan en todo el mundo, son utilizadas, como bien dijimos, para diversas cantidades de propuestas industriales. Dentro de ellas podemos decir, para que tengan idea, que ya en el mundo, en el 2018, se realizaron aproximadamente unos 100 millones de exploraciones de resonancia magnética, dentro de las cuales el 5% de la producción mundial de gadolinio es utilizada para la obtención de medios de contrastes basados en gadolinio para resonancia magnética. El gadolinio no se encuentra solo, sino se encuentra dentro de ciertas piedras, como son la monazita, la bahnesita y la gadolinita, las cuales constituyen minerales típicos donde podemos encontrar el gadolinio. Y en el gráfico inferior podemos ver la producción mundial con respecto a la producción propia de un solo país como es China. En el año 2013 al año 2018 podemos observar cómo la producción mundial se va equiparando entre los demás países y China, dado que hubo en su momento, como China el mayor proveedor a nivel mundial, y hubo un inconveniente a nivel de mercados, sufrió el resto del mundo una pérdida en la producción o en la obtención de estos elementos tan importantes como las tierras raras, produciendo el interés de los demás países en comenzar a producir estos elementos tan necesarios. Por eso se fue equiparando entre China y el resto del mundo.
Sabemos que el gadolínio es un elemento altamente tóxico, que no es soluble en un medio acuoso como es el pH fisiológico, que el gadolínio libre es muy tóxico debido a que tiende a precipitar en los distintos tejidos del cuerpo humano, y como tiene un diámetro muy parecido o semejante al calcio, compite con los receptores y compite en los distintos metabolismos, que desarrolla el cuerpo humano. Por lo tanto, es la necesidad de quelarlo mediante distintos métodos para que pueda ser eliminado en su mayor proporción en las primeras 24 horas después de inyectarlo. Ya antes de la década del 80, ya Paul Lotterburg había determinado en algunos escritos la necesidad de un medio de contraste basado en algún material que produjera una mejor caracterización tisular, permitiendo una mayor diferenciación de contraste para dar una mayor sensibilidad al método como es la resonancia magnética. Es así que apareció ya en su utilización por primera vez, aprobado por la FDA en 1988. Pero la pregunta fundamental es la siguiente: ¿qué sucede con el gadolínio una vez que el paciente se retira de nuestra sala donde le hemos hecho el estudio? Entonces, sabemos que el paciente va a excretar ese gadolínio el cual le hemos inyectado fundamentalmente en las primeras 24 horas, y esa excreción puede estar, mediante la orina, puede darse propiamente en el sistema hospitalario o en sus propios hogares. Ese gadolínio llega al alcantarillado y va a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Posteriormente se elimina hacia las aguas superficiales. También podemos decir que no solo se distribuye hacia las aguas superficiales, como puede ser un río, una laguna, un mar, sino también que puede llegar hasta las aguas subterráneas. Como el tratamiento de las aguas residuales en las distintas plantas es un tratamiento convencional, este tratamiento en realidad no logra eliminar el gadolínio que llega a ellas, y por lo tanto todas las aguas residuales, ya después de todos sus procesos, llega a las aguas superficiales, que posteriormente la utilizamos para el agua potable, sin ningún tipo de eliminación. Es decir, que ese gadolínio basado como medio de contraste es altamente móvil y se mantiene inalterado en todos los procesos de filtración, inclusive en la depuración por depósito, como son los lodos en el procedimiento correspondiente. Ya las primeras anomalías del gadolínio fueron descritas ya en 1996, donde se podía demostrar que había un aumento en la concentración de 18 nanogramos litro sobre un nivel de referencia de solo 0.56 nanogramos para la ciudad de Berlín. Desde entonces, obviamente, se empezaron a obtener muestras de los efluentes hospitalarios, de la planta de tratamiento de aguas residuales y de aguas superficiales. A ese gadolínio que se pudo observar en estas muestras como contaminante se lo llamó gadolínio antropogénico, lo que significa que es producido como resultado de una actividad humana. Este gadolínio antropogénico también hubo que tener cuidado con el análisis global, porque gadolínio que podemos encontrar puede ser producto de la actividad industrial, también aumenta donde hay mayor cantidad de población, donde hay mayor cantidad de instalaciones médicas, mayor cantidad de resonadores. Se tiene que tener en cuenta los cambios hidrológicos cuando hay mayor sequía o periodos de inundación. Se tiene que tener en cuenta la frecuencia de estos muestreos y en los lugares donde se va a realizar. Ese gadolínio total
no es el gadolinio antropogénico, sino hay que tener en cuenta que hay gadolinio, como bien dijimos, de distintas tecnologías. Entonces, lo que hubo que buscar son elementos o análisis lo más fehacientes para poder determinar y restar el gadolinio geogénico del gadolinio antropogénico. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que obviamente los elementos de tierras raras en nuevas tecnologías aumentó drásticamente en las últimas décadas, que las plantas de tratamiento de aguas residuales reciben los efluentes hospitalarios y domésticos y se reconocen al día de hoy como las principales fuentes de gadolinio antropogénico que están contaminando a los ríos. Debido a esto, entonces hubo que hacer análisis mucho más exhaustivos, dentro del cual se reconoce el día de hoy como el PAS, el esquisto australiano posarquiano, como el compuesto estándar más utilizado, el cual representa mejor el promedio de la corteza terrestre, como para tener idea de cuánto es el gadolinio geogénico y de ahí determinar mediante este análisis y restarlo del gadolinio antropogénico, que es el que nos está interesando, que es el gadolinio producto de los estudios que realizamos nosotros en resonancia magnética. También es bueno saber que ya desde la aprobación en 1988 se han registrado la administración de más de 460 millones de dosis en todo el mundo hasta el año 2018, que entre el 2000 y el año 2016 se realizaron casi 200.000 exploraciones de resonancia magnética entre Estados Unidos y la Comunidad Europea. En Alemania, el país que se considera como el mayor país de uso de resonancia magnética por cápita, se realizan aproximadamente 32.000 resonancias magnéticas por día, lo que equivale a un resultado anual de una emisión de casi 4 toneladas de gadolinio, dando una posibilidad de comparación desde la década del 90 de un aumento de gadolinio antropogénico en Alemania de mucha importancia. En este gráfico podemos ver la tendencia, es decir, a medida que van avanzando las décadas y los años, vemos como cada vez más hay mayor cantidad de resonadores en las instituciones de salud y también se realizan mayor cantidad de estudios de resonancia magnética, teniendo en cuenta que entre el 33 y el 50% del estudio de resonancia magnética se aplica gadolinio como medio de contraste. Este gadolinio antropogénico, otra de las preguntas que se realizan es si puede afectar o amenazar los ecosistemas marinos. Por eso actualmente la presencia ya se ha confirmado en distintas partes del mundo, como Berlín, Londres, Praga, en aguas superficiales, en agua potable, en sedimentos, en el suelo e inclusive en organismos vivos. Sobre la base de toda esta documentación, la región más afectada por la cantidad de resonadores y estudios que se realizan es sin duda Alemania, y especialmente en Berlín. Se espera que esta tendencia, obviamente, de la administración de gadolinio vaya aumentando con el correr de los años, y hay que tener mucho más cuidado y mayor control y muestreo de los distintos recursos hídricos de los cuales cuenta nuestro planeta. Una de las etapas fundamentales en la eliminación del gadolinio, obviamente, tiene que ser en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas tienen varios procesos. El primero es la sedimentación de sólidos, donde no se logra que el gadolinio se deposite en el lodo. Una segunda etapa, los productos de desecho, donde se trata de la descomposición mediante cultivos bacterianos. Y una tercera etapa donde se utilizan múltiples filtros para eliminar los residuos
tóxicos y almacenar por último en lagunas donde se va a permitir la última degradación microbiana. Lamentablemente, todos estos procedimientos no logran la eliminación del gadolinio antropogénico. Por eso estuvieron estudiando y se siguen estudiando procesos para eliminar estos residuos de gadolinio de las aguas en las plantas residuales antes de volcarse a las cuencas hidrográficas. Uno de los tratamientos fue el proceso de oxidación avanzada, otro la utilización de luz ultravioleta al final de la tubería, y por último el que realmente ha hecho posible la eliminación del 99% del gadolinio antropogénico durante la producción de agua potable es lo que se conoce como ósmosis inversa. La ósmosis directa la conocemos bien, porque la hemos estudiado muchísimo desde nuestras escuelas secundarias, pero la ósmosis inversa, por el contrario, va a depender de una presión sobre el agua, forzando a pasar esta a través de una membrana y separando de esta manera lo que es el agua de todo el resto de las impurezas. Este sistema de ósmosis inversa es utilizado con frecuencia para la desalinización del agua, pero hoy también se puede utilizar en el tratamiento de efluentes y para el reuso de agua para utilizarla como agua potable. De esta manera, este sistema logra eliminar las trazas de fosfato, calcio, metales pesados y otras sustancias como el gadolinio. Esta ósmosis inversa es la que realmente hoy las plantas de agua de tratamientos residuales más avanzadas tienen en su producción, tiene este sistema que permite eliminar el gadolinio. Para que contarles un recurso que se utilizó en Alemania fue la de pedirle a cada uno de los pacientes que se inyectaba gadolinio que recolecte su orina dentro de una bolsa específica, y esta bolsa después era tratada en forma separada, lo cual este ensayo permitió reducir los niveles de gadolinio antropogénico en el efluente hospitalario. Esta es una forma de ver, una forma que se probó como para poder demostrar que sí es posible eliminar de alguna forma el gadolinio en los efluentes hospitalarios. Algunos ejemplos, en la Bahía de San Francisco, un estudio realizado entre 1993 y el 2013 demostró el aumento a través de los años de 8.27 a 112 picomol por kilogramo de gadolinio. Fíjense en el gráfico cómo va aumentando a través de los años, y esto se debió a la mayor cantidad de centros de salud, la mayor cantidad de resonadores colocados en los mismos. También en Estados Unidos se pudo observar que en plantas modernas con el sistema de ósmosis inversa se logró eliminar en las aguas el 99.85% de gadolinio antropogénico. En el caso de Brasil, en Salvador Bahía, también se hizo un estudio en un emisario submarino de 6 kilómetros de largo que se introducía en el océano Atlántico para eliminar estas aguas supuestamente ya purificadas de las aguas de tratamiento, donde se pudo observar un aumento sustancial del gadolinio antropogénico en las cercanías de las bocas del emisario submarino, que se iba disminuyendo a través de su alejamiento. También en Brasilia, capital de Brasil, precisamente en este mapa donde se ve el lago Paranoia, se pudo hacer un estudio entre el 2012 y el 2013, donde se pudo comprobar un aumento dado por la mayor cantidad de gadolinio antropogénico por los centros de salud y la cantidad de resonadores, entre las distintas muestras que se realizaban en distintos lugares
de este lago, donde mayor cantidad de gadolinio antropogénico y mayor variabilidad se encontró, es exactamente donde están las plantas de tratamiento de aguas residuales y eliminando estos gadolinio antropogénico en las aguas del lago. También en Luxemburgo, en la cuenca superior del río Alzette, en distintas lugares de esta trayectoria hidrográfica se pudo comprobar las diferencias. Y en Francia, más bien en la zona de Burdeos, en el estuario de la cuenca del Garona y de Gironda, a medida que aumentó la cantidad de resonadores, también aumentó la cantidad de gadolinio antropogénico que se pudo observar en la superficie de estos ríos entre el año 2003 y 2017. También en Corea del Sur, sobre el río Han y sus afluentes, y fíjense en este cuadro donde se ve que hay 3.710 picomol en las cercanías donde están las plantas de aguas residuales. En cambio, en los distintos segmentos del río Han, cómo va disminuyendo a medida que se aleja del emisario, de donde se elimina la planta de aguas residuales, elimina el gadolinio antropogénico. En Alemania, ya en el año 2000, se pudo determinar que el efluente hospitalario del Hospital Universitario de Friburgo aumentó entre 2.1 a 4.2 kilogramos por año la eliminación de gadolinio antropogénico. Y también en Alemania, que es una de las zonas más afectadas, se hizo un análisis entre el Berlín occidental y el Berlín oriental, demostrando que en Berlín oriental la anomalía mediana llegaba a 1.49 contra 8.92 de Berlín occidental, producto de la mayor cantidad de centros asistenciales y la mayor cantidad de resonadores entre el occidente y el oriente de Berlín. Esto también se pudo observar un aumento de los resultados entre 1.5 y 11.5 en solo 3 años de gadolinio antropogénico. También se pudo observar cómo este gadolinio, mediante el riego con aguas superficiales, podía contaminar a animales que bebían agua de las mismas, como también a toda la zona de riego. En Alemania, últimamente, y ustedes lo habrán podido observar, hubo también un chequeo sobre agua de grifo y bebidas gaseosas, y exclusivamente en centros de comida rápida, donde en Berlín, en Düsseldorf, en el agua de grifo, que es el agua potable que uno puede tomar, que viene filtrada del río, se observó del 85 al 99% que el gadolinio total del cual se pudo ver era de origen antropogénico. De esta manera podemos llegar a estos 2 últimos años de la pandemia, donde sirve este periodo de pandemia que hemos tenido y estamos sufriendo por el siguiente motivo. La tomografía computada hacía el gold estándar para observar el COVID mediante el diagnóstico por imágenes. En cambio, la resonancia ha caído muchísimo en la cantidad de estudios por resonancia realizados estos años, y de esa manera se pudo chequear mediante muestreos, y se lo sigue haciendo, para poder ver cuál es la contaminación de gadolinio antropogénico previo a la pandemia, durante la pandemia y en la recuperación post-pandemia. De esa manera se va a poder verificar cuál es la influencia de los efluentes hospitalarios y de los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Otra de las cosas que se pudo observar es, así como era más dificultoso en los edificios de los grandes conglomerados ir departamento por departamento para observar si la gente que habitaba tenía COVID, y comenzó a analizarse en las cámaras sépticas o en los efluentes de agua residual de estos edificios, también se pudo hacer lo mismo con
el gadolinio antropogénico en forma más individualizada en cada uno de estos centros de edificios. En nuestro país, en la Argentina, tenemos una gran cuenca hidrográfica que es el Río de la Plata, que tiene que ver con la afluencia del río Paraná, del río Uruguay y parte de la afluencia de los ríos de la Pampa Húmeda de Buenos Aires, donde viven más de 15 millones de personas y hay más de 400 resonadores. El problema que encontramos en la Argentina, como en tantos países del mundo que están subdesarrollados en vía de desarrollo, es que el sistema cloacal o el sistema de tratamiento de aguas residuales es deficiente. En la Argentina, en el último censo producido por el INDEC, que es el sistema que utiliza la Argentina como organismo oficial para estadísticas y censos, determinó que solo el 70% de la población argentina tiene tratamiento de aguas residuales. Es decir, que el 30% de la población de la Argentina, todas las aguas residuales van directamente a las cuencas hidrográficas a nivel superficial o subterráneo, y que del 70% que tiene tratamiento de aguas residuales no existen los sistemas de tratamiento de aguas residuales con el sistema de ósmosis inversa, es decir, que todo el gadolinio que llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales pasan directamente a las aguas superficiales y nosotros incorporamos esa agua potable contaminada. Podemos decir, obviamente, que solo el 10% del gadolinio que llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales puede ser eliminado. El otro 90% directamente pasa a las cuencas hidrográficas. En conclusión, no es que el día de hoy, por la cantidad de concentración de gadolinio antropogénico en las aguas superficiales, sea perjudicial o nos pueda causar algún daño en la actualidad, dado que el rango entre 100 y 1100 nanogramos por litro es muy bajo, tanto en los muestreos que se están realizando en las distintas zonas del planeta y en las distintas cuencas hidrográficas. Pero sabemos que esto va a ir aumentando a medida que haya mayor cantidad de resonadores, como mayor cantidad de pedidos de estudio de resonancia. Y lo que sí no sabemos es qué sucede con los agentes de contraste basados en gadolinio, que son altamente persistentes en el agua, qué va a suceder a través del tiempo con cada uno de nosotros. No conocemos al día de hoy los efectos de la exposición prolongada a las concentraciones bajas de gadolinio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para proteger el sistema y el medio ambiente es monitorear en forma permanente y en todos los países y en las cuencas hidrográficas que realmente se vean comprometidas el gadolinio antropogénico, para que no llegue a la cadena alimentaria, a las plantas o los animales o al agua de riego. Por eso es menester que en forma urgente cada uno de los países de este planeta pueda desarrollar plantas de tratamiento de aguas residuales con el sistema de ósmosis inversa que nos permite eliminar el 99% del gadolinio antropogénico. Bueno, espero que este sea un tema de debate en la comunidad que nos congrega como la resonancia magnética, que va a ser un tema que va a seguir actualizándose día a día, que va a haber más novedades a medida que más países tomen esto en serio, y lo fundamental es que tomemos todos la perspectiva de tener la posibilidad de cuidar nuestro planeta lo antes posible. Cuando evitemos una contaminación que pueda ser perjudicial, mucho mejor. Así que les pido a todos
que sigamos atentos a este tema para ver que en cada uno de los países se cumpla con los sistemas correspondientes para poder eliminar todo este gadolinium que llega desde los efluentes hospitalarios y de los hogares de cada uno de nosotros a las plantas y al agua potable que necesitamos seguir consumiendo a través de los años. Muchas gracias y un abrazo a todos.